¿Qué tal, jóvenes? Ya somos 19. Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas, problemas que tengan? ¿No? Bueno, les voy a compartir mi pantalla por un momento. Ok, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Bien. Solo para decirles que ya está disponible el material de la semana 4. Es este. Su guía de estudio está disponible otra vez. Hay una serie de videos, muchos videos. De hecho, estos son como la continuación del que ya habían visto la semana pasada, en donde vieron replicación en un nivel muy básico. Y estos van subiendo un poquito de nivel. Este está intermedio, este está avanzado. Y luego de ahí están 4 videos míos. Estos 4 en donde prácticamente doy toda la clase de replicación. Al final hay una explicación para una serie de videos, 3 videos, estos 3 de los telómeros, que lo que explican cuál es la diferencia o cuál es uno de los problemas o las principales diferencias entre replicación en procariontes y replicación en eucariontes. Entonces, estos 3 son como para apoyar el último video, el cuarto video de replicación, y estos deberían de verlos previamente a empezar a ver estos videos. Como ya sé cómo son, o sea, cómo son en el sentido de que si no los presiono, no entregan a tiempo las cosas, restringí estos 3 videos hasta el jueves a las 5 de la tarde, una vez que me hayan entregado una tarea para asegurarme de que al menos están leyendo. Los foros, en esta ocasión solamente hay un foro que es para dudas. No va a haber un foro de explícaselo a tu familia, porque en este caso no venía al caso. La que podíamos usar para esta semana se las di desde la semana anterior, en donde tenían que decir que era una secuencia consenso. Después de eso está esta tarea de aquí, que es una tarea de completar las tablas. Aquí están las instrucciones y aquí está la fecha límite. La fecha límite es el jueves a las 12 del día. A las 12 del día tienen que haberme mandado esa tarea para que ya quede registrado que tienen su primera actividad de evaluación definida. Y eh, pues nada más, acuérdense, nada más hay que descargar el archivo de Word. Una de las cosas que me pasó con un archivo de Word que les di la semana anterior o hace 2 semanas es que me estaban pidiendo acceso para editar los archivos. No tienen acceso para editar los archivos. ¿De acuerdo? El archivo está así para que puedan editarlo ustedes en su computadora y no tienen permiso de editar el archivo original porque todos sus compañeros tienen que bajar el mismo archivo. Entonces, descárguenlo a su computadora. De hecho, ahí dice descarga. Y una vez que está en su computadora, hacen las modificaciones correspondientes, lo convierten a PDF y lo envían. ¿De acuerdo? La cosa aquí, acuérdense que prácticamente todas las tareas tienen eh, la particularidad de que tienen que ponerles allí, confirmar el enviado. O sea, no basta con que lo suban y lo dejen como borrador, porque no tiene caso. A mí me aparece como no enviado. Y si yo por alguna razón pongo para uno de sus actividades posteriores, por ejemplo, para un examen, les puedo poner restricción y la restricción es que haya entregado esta tarea a tiempo. Entonces, si por alguna razón ustedes no lo entregaron a tiempo y sale como borrador o como no entregado, simplemente no tienen acceso a la siguiente actividad que se haga. Entonces, asegúrense de que las cosas están enviadas. Después de eso, hay una tarea de integración. Esta tarea de integración es mucho más pesada, pero les va a servir para ir estudiando. La tarea de integración básicamente es integrar todo lo que van a ver de replicación en una infografía, un mapa mental o a lo mejor hasta un acordeón, de manera que quede, o sea, de que ustedes puedan resumir las cosas que están leyendo o que están viendo en los videos. Las condiciones para que se califique son estas, ¿ok? El archivo no debe tener más de 2 páginas. Esa es la primera. Y las otras, debe ser legible. A veces me mandan fotografías directas de sus libretas en donde ni siquiera se entiende su letra y ni siquiera está en foco la fotografía. No me molesta si la hicieron en su libreta y luego le tomaron foto, pero debo de ser capaz de leerla. Si no la puedo leer, no cuenta. Y debe mostrar esas 3 etapas con todas las características que están definidas aquí. Entonces, estas son las instrucciones detalladas de cómo debe estar entregado el trabajo
Así se va a calificar con respecto a esas instrucciones. Y su fecha límite para subirlo es el domingo a las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche ya no recibo nada. El primer examen parcial se supone que está definido para esta semana. ¿Se acuerdan? Nada más que como tuvimos un problema con sus tareas la semana pasada, estamos atrasados respecto a todo. De hecho, estamos atrasados incluso respecto al laboratorio. Una de las cosas que traté de hacer en el laboratorio es que termináramos antes de que las cosas se empiecen a complicar demasiado para ustedes con el resto de sus materias. Si nos retrasamos una semana con el laboratorio, eso implica que nos tenemos que recorrer más hacia adelante y que entonces las actividades se les van a empezar a juntar con todas las otras materias. La cosa es, la práctica que había de laboratorio para hoy es una práctica de PCR. Y el PCR, como van a ver después, se llama reacción en cadena de la polimerasa. Es precisamente eh, la técnica que les va a permitir a ustedes, una vez que en su proyecto tuvieron el aislamiento del DNA y saben que tienen un DNA de buena calidad, solamente amplificar el gen que les interesa a ustedes amplificar. La cosa es, el PCR no es otra cosa más que una reacción o una imitación de lo que ocurre en la replicación en un nivel mucho más controlado y mucho más dirigido hacia una región del DNA en particular. Entonces no les puedo dar eh, la práctica de PCR si no saben qué es replicación. Y ese es el gran problema y es el problema porque, o sea, la situación por la que les pedí la tarea la semana pasada para el miércoles era precisamente ese. Yo quería darles la clase el jueves, empezar a explicarles la primera en la introducción de la replicación, poner algunos de los videos que puse disponibles para esta semana desde la semana anterior y que entonces hoy pudiéramos empezar con PCR. Como todavía no saben cómo ocurre la replicación, o a lo mejor ya lo saben, pero lo saben en el video básico que les puse, que eso es un video como para que tengan una idea general de qué está pasando. Pero como esta es una clase universitaria, tenemos que saber no solo qué está pasando a nivel global, sino tenemos que saber con detalle qué es lo que está pasando a nivel molecular. Por eso se llama biología molecular. Entonces, eso nos retrasó todo. Estamos retrasados con el comienzo de la página de la clase de replicación y eso hace que retrasemos la práctica de PCR porque no saben qué es replicación. Y eso hace que el primer examen parcial tenga que empujarlo un poquito más hacia adelante. Entonces, aún no he definido la fecha del primer examen parcial. Eh, lo más que puedo hacer por ustedes a lo mejor es recorrerlo hasta después de que me hayan entregado esta tarea. Y tendría que ser entonces lunes, martes. Eh, la parte del primer examen parcial o algo así. Aún no lo he decidido esa parte. Porque en realidad, una de las cosas por las que quería empezar la semana pasada es que si tuvieran jueves, viernes, sábado, domingo, luego empezáramos a ver dudas de replicación hoy, termináramos de ver dudas de replicación el jueves y entonces el viernes dejarles el examen todo el fin de semana. El problema de esto es que pues ya no puedo hacer eso. La información que vamos a ver en replicación, de hecho, de aquí hacia adelante, las cosas ya no son tan simples como estábamos viéndolas en donde medio les platicaba una cosa como por encimita, sino aquí ahora tenemos que empezar a ver cuáles son los mecanismos, cuáles son las enzimas que están involucradas, en dónde ocurren los procesos, cómo se regulan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí va a empezar a ser más pesado. Y el hecho de que nos hayamos perdido jueves, viernes, sábado, domingo en una cosa que ustedes pudieran ir avanzando, hace que retrasemos toda la clase al menos, o el examen al menos hasta la siguiente semana. Y nos vamos a retrasar al menos una semana porque tengo que retrasar también la práctica de laboratorio de esta semana. ¿Entienden? Entonces, muchas veces, de hecho, esta vez sí me molestó mucho que no entregaran la tarea a tiempo, porque la clase prácticamente dependía de eso. Y el lunes que nos vimos, les dije que la clase que íbamos a ver el jueves iba a ser prácticamente la tarea y que por eso les había pedido que la entregaran el día anterior para que tuviera tiempo de integrarlo a mi presentación. Entonces imagínense la sorpresa que uno llega a abrir, empieza a tratar de buscar las tareas y se encuentra con que solo hay 8 tareas entregadas o 9 tareas entregadas. Obviamente no puedo seguir adelante. Tengo más de la mitad del grupo que está atrasado con eso. Entonces, por esa razón tuve que cambiar un poco de actitud con ustedes
En un principio acuérdense que todo esto es de una relación de cordialidad, de yo estoy aquí dándoles clases porque me gusta dar clases. Ustedes están aquí tomando clases porque están llevando una carrera y se supone que quieren aprender. Y entonces yo no tendría que estarlos obligando a tener que hacer la tarea. Ustedes tendrían que estar avanzando al mismo tiempo que estamos avanzando todos. E incluso en algunos casos me han tocado grupos que no solo están avanzando, sino me están empujando a que avance más rápido. Entonces, este, solo para que consideren eso a la hora de entregar sus tareas. Acuérdense también que como es una tarea, cuenta más. Las cositas que son como, por ejemplo, los foros en los que les pido una opinión o un examen que dura 15 minutos y que solo pueden contestarlo en 10, a lo mejor, que es falso verdadero, que no tienen que dar una explicación detallada como preguntas de ensayo, cosas así, se van a las partes como de participación que, cuesta, que dura, más bien que vale 20% de su calificación. Las cosas que son como tarea, vale 40% de su calificación en teoría. Entonces allí empieza, o sea, tengan en cuenta que todas las reglas que les estoy diciendo las pusimos desde el inicio y que estén conscientes de que conforme vamos avanzando, cada cosa que nos entregan va contando para su calificación final. Algunas veces he tenido la pena, o he pasado la pena, de tener que decirle a la gente que tiene 5.99 que simplemente no va a pasar. Y me dicen, es que solo falta una décima, solo écheme una manita, no sé qué. Y la razón es que no es justo porque hay gente que está cumpliendo con las cosas en tiempo y forma. Y entonces que al final de cuentas alguien no alcanzó porque podría ser por un evento como este en el que no alcanzó a entregar la tarea y entonces tiene una calificación reprobatoria en una tarea que pudo haberle dado esa última décima para pasar. No se me hace justo darle el empujón final si no cumplió a lo largo del curso. Quieran que no, siempre los profesores están pendientes de esas cosas y están, aunque no los esté viendo, se familiariza uno con las cosas que están entregando, con las cosas que le escriben, con todo eso. Muchas veces, no les voy a mentir, muchas veces el profesor ayuda a los alumnos, ¿sí? No conozco a nadie de un profesor que perjudique a los alumnos, pero dependiendo de los antecedentes, muchas veces uno incluso es más flexible cuando está calificando los exámenes. Dice, esta persona yo sé que se equivocó aquí, pero me ha estado preguntando, tiene la idea y a lo mejor solamente lo escribió mal. En cambio, cuando estás leyendo de una persona que nunca te ha entregado nada, que se retrasa con todo y tiene una respuesta a medias, no sabes si el problema fue que se equivocó y no lo supo expresar o que en realidad no lo sabe. Y entonces ante la duda lo que puede hacer es ponerse la mano. ¿Ok? Entonces les estoy hablando, desde ahorita todavía estamos a tiempo de corregir todo esto. Estoy viendo aquí que Diego García dice que subió su tarea desde el teléfono y se quedó en borrador y ahora no la deja enviarlo. Siempre todas las tareas tienen un botón para confirmar que están enviados. Y una vez que están enviados, ustedes pueden entrar y ver y que su tarea esté marcada como enviada. Si está como borrador, no cuenta. Ahora ya no te deja enviarla porque se cerró la tarea. Tiene un límite de tiempo que tú defines en la plataforma y si ese tiempo pasa, ya no la puedes mandar. ¿Ok? Entonces, el primer examen parcial está pendiente hasta ahora. De laboratorio, entonces, para esta semana, lo que tienen que hacer es entregarme el informe de la práctica 2, que es la que hicieron la semana pasada. Y solo en caso de que tuvieran dudas o algo, les estoy dando hasta mañana a las 3 de la tarde. Si tienen dudas de la práctica, pregúntenme ahora. Y si no tienen dudas, pues ya suban. Ya está disponible para que lo suban en la sección de la práctica de la semana 4. Tienen que entregarme el avance de su proyecto de investigación en el que ya integran cómo van a ver eh, la integridad del DNA que se supone que van a aislar en su proyecto y tendrían que tener tiempo de empezar a corregir las cosas que ya les haya sugerido Saraí en sus investigaciones. Ese archivo también es para mañana a las 3 de la tarde. Y pues ya, o sea, eso es todo lo que hay. Empiecen, acuérdense aquí, tienen que entregar esta tarea para el jueves. Y para eso tienen que ir avanzando lo más rápido que puedan. ¿Qué más?
Eso es todo. Si tienen dudas del laboratorio, pueden preguntarme ahorita, si no paso directo con la clase que íbamos a ver el jueves anterior. Profe, para mañana es el avance, hasta el avance 3, nada más. Sí, hasta el avance 3. Así es, o sea, si la semana anterior hicimos la parte de electroforesis en gel, para esta semana ustedes tendrían que haber integrado eso en su trabajo. Te decía, una vez que aísle mi DNA, voy a, ¿cómo se llama? A verificar que el DNA tiene buena calidad haciendo un gel de electroforesis utilizando esta concentración de agarosa, utilizando tal intercalador de DNA para poder visualizarlo. Y ya, o sea, básicamente, de hecho, el avance que tendrían que haber tenido de la tarea anterior a esta tarea es un avance pequeño. El avance que sigue, el que viene en el PCR, es mucho más complejo porque ahí tienen que escoger cuál es el gen que tienen que amplificar y tenemos que hacer los cebadores para que eso suceda. Para hacer los cebadores, obviamente no sé si ya saben qué son los cebadores. Si ya vieron el video de replicación básico, a lo mejor ya saben qué son los cebadores. Si no, seguramente se van a enterar esta semana. Y entonces la siguiente semana les voy a dejar la práctica de PCR y durante el transcurso de la semana lo que tienen que hacer es, como los protocolos de PCR ya están muy definidos, lo que tienen que hacer es definir cuáles son los cebadores que van a utilizar para amplificar su gen. ¿Sí? Sí. Y la práctica, pues, supongo que también ya prácticamente está hecha. De hecho, se supone que se entrega hoy, por si tenían alguna duda o alguna pregunta, les estoy dando hasta mañana y ya. Entonces hay varias personas aquí que dicen que su tarea se quedó como borrador. Lo siento mucho, muchachos. Tienen que asegurarse, una vez de que la picaron, traten, o sea, si les está haciendo alguna cosa rara, entren de nuevo y asegúrense que está como borrador. Muchas veces yo entiendo que tienen fallas en su sistema o lo que sea. Eh, en esos casos, cuando me llegan a mandar una tarea por correo, se las cuento siempre y cuando esté antes de la fecha límite que tenían que poner en la plataforma. Entonces, si aquí para la plataforma le estoy diciendo que tiene que estar enviada el jueves 24 a las 12 del día y por alguna razón tuvieron un problema con su plataforma o lo que sea, pero me lo enviaron por correo antes del jueves 24 a las 12 del día, lo cuento como que está dentro de. ¿Ok? Si no está de esa manera, no lo cuento como que está dentro de. ¿Tienen algún otro comentario? ¿Duda de su trabajo de laboratorio? Yo, ¿Dudas de su profe, proyecto? pero es sobre las tareas, perdón. Es Dime. que, bueno, yo entregué las tareas y sí las entregué en tiempo y forma y las subí, pero yo no sabía que aparecía eso de borrador, no tenía ni idea hasta ahorita que lo está comentando y ya me metí al Virtuami y me estoy dando cuenta que citas las tengo como borrador y no sabía que pasaba eso. ¿Qué te puedo decir? O sea, después de que la mandaste ya no entraste otra vez. Se Entré supone a que te, calificaciones para checar si ya me la había calificado, pero como le comento, yo no sabía que aparecía eso de borrador. se supone que les llega una notificación de tu tarea ha sido enviada. Ah, no, tampoco. Entonces, es como, o sea, es una cosa que a lo mejor es una cosa pesada, pero tienen que aprender a estar revisando esas cosas y no nada más. Pues ya lo puse y punto. En prácticamente cualquier cosa que vayan a participar de aquí hacia adelante, convocatorias, becas, lo que sea, tienen un periodo de tiempo en el que pueden subir documentos y pueden editar. Y mientras pueden editar, esas cosas están como borrador. Cuando ustedes envían, tienen que decir, yo estoy de acuerdo en que lo voy a enviar y tienen que picarle el botón de envío. Si no le envían el botón de envío, es lo mismo que no participar. ¿Sí? Entonces esas tareas ya están perdidas. Sí. Oh. No, no las he calificado, Ivette. ¿Ok? ¿Qué pasó, Diego? ¿Diego?
Me escribiste algo, no sé si me ibas a preguntar. Ajá, bueno, es que igual es respecto a las tareas, que no sé si pueda tener esa accesibilidad con nosotros eh, ahí en la página aparece el registro de la fecha en la que se subió también el borrador y también la última fecha porque apenas tuve chance de abrirlo en mi computadora, le digo que, pues, o sea, todo lo mandé con el teléfono, entonces, pues sí, fue como que algo confuso porque te pide doble confirmación. Entonces, ahí aparece la fecha igual que en la que se subió la tarea sin entregar. Igual, sí puede, no sé si hay alguna manera de que usted pueda checar quién sí entregó antes la tarea de la fecha en la que usted había puesto, aunque sea el borrador ahí, y pues tomarla en cuenta en base a un 8 o no sé, alguna otra calificación. No sé, tengo que evaluarlo. Pero hay bastantes que no entregaron tareas. Ajá, yo porque, por ejemplo, si fuera nada más, ¿Hasta qué hora se si me supone que hubiera nada abren? más pasado a mí, yo digo, pues, o sea, no hay problema, ¿no? Pero pues como si nos pasó a varios, yo siento que sería como que una forma porque igual ahí es donde usted se va a dar cuenta que quién leyó los documentos para contestar igual la tarea, o sea, puede ser. Ok, pero acuérdense que la situación era distinta en este caso. Eh, Miércoles 16 de septiembre. Ok, todas las que están, vamos a hacer eso. Voy a calificar hasta las que están el miércoles 16 de septiembre, que fue su último acceso. Y esta es la última vez que se los cuento si no está enviado. ¿De acuerdo? Sobre 8 la voy a calificar. Todas las que están después del 16 de septiembre, o sea, ya el jueves, nada más valen, esas tienen calificación. Más bien no la voy a calificar y no la voy a contar como tarea. Y nada más cuenta para saber si tienen derecho a hacer examen o no en el primer parcial. ¿De acuerdo? Las personas que no tienen derecho a hacer el primer parcial, a lo mejor hago una recuperación al final del curso, pero tengan en cuenta de que se va a volver mucho más pesado conforme vamos avanzando en el tiempo. La idea del curso, como está estructurado, es que no vayan sintiendo tanto peso, porque es una materia que tiene muchas cosas que revisar, mucha información que se va dando de manera muy rápida. Y entonces, el hecho de que nos pase hasta el final les afecta también. Pero en verdad me molesta que haya así, que sea yo accesible en el sentido de estarles dando eh, largas o estarle dando oportunidades o decirles, aquí no se entendió, les doy un chance más o lo que sea, y que en el momento en que les digo, esta sí la necesito para esta fecha, uh, no sé si confían en que les voy a dar chance a última hora o algo así, pero no es bueno para nadie, ni para mí ni para ustedes. Entonces, yo creo que voy a hacer eso. O sea, todavía voy a revisar a los que se lo entregaron hasta el 16 de septiembre, antes de las 11:50, me parece. Les voy a contar. Si están enviados, las cuento completas. Si no están enviadas, las cuento como 8, pero están en borrador. Y los que entregaron su tarea hasta la fecha que les di de extensión, que sería el 16 de septiembre, no, el 17 de septiembre, tienen derecho a participar en el siguiente examen. ¿Ok? Que sería el primer parcial. Si esas personas que no tienen, las personas que no tienen derecho a participar en el primer parcial pasan los otros dos, les hago la repetición del primer parcial en la semana antes de que se acabe el curso. Y entonces hacemos los promedios. ¿Ok? Profesor, yo tengo una duda. Dime. Es que yo no pude subirle ese día a la plataforma, o sea, no se la envié el miércoles, sino el jueves, pero no había podido subirla a la plataforma, entonces se la mandé por correo. ¿El jueves a qué hora? No sé si le haya llegado. Me llegaron varios, pero no he revisado la hora. O sea, no me acuerdo hasta qué hora les di. Y tengo un correo tuyo. Quedamos el jueves a las 5, ¿cierto? Sí, pero Está bien, déjame checar la hora bien y te aviso.
Sí, es que, bueno, ahí le escribí porque se lo había mandado por correo. Ok, Entonces, pues vemos. Déjame revisar gracias. bien la hora y todo de entrega. Y como te digo, si la hora de entrega está antes de la fecha límite, lo contamos. Ok, gracias. Ok, ya se apagó el ruido de la moto o no sé qué era. ¿Algo más, niños? Empezamos con la clase de hoy. ¿Tienen dudas de la práctica? Hola, buenas tardes, profesor. Yo Hola, Jessica. solamente quiero que me explique un poco, porque me Ujú. confundí un poco en la hora de saber cuál gel vamos a utilizar. Por ejemplo, nos dice que en algunas prácticas es factible utilizar gel de agarosa y en otras poliacrilada, algo así. Pero Poliacrilamida. pero quiero saber cuál es la diferencia o en qué radica qué gel utilizar Creo que la en las diferencia sesiones. viene descrito en uno de los archivos que puso Saraí en la práctica. Había varias ligas para que pudieras accesar a diferentes PDFs en los que podías leer la información. Pero ahorita te voy a explicar la diferencia a grandes rasgos. Ahí puedes revisarla a detalle. ¿Ok? La diferencia radica en que el polímero que se utiliza para hacer el gel es distinto. En uno utilizan un polímero de acrilamida por bisacrilamida, que es como formar un... En ambos casos es como si formaras una gelatina. La diferencia entre los dos radica qué utilizas para formar el polímero y qué tan cerrado está ese polímero. Entonces, por ejemplo, la acrilamida, poliacrilamida, por lo general, hacen una red mucho más apretada. Entonces, es más difícil que atraviesen los ácidos nucleicos a través de todo el gel. Mientras que los geles de agarosa hacen una malla mucho más ancha. ¿Sí me entiendes? ¿A qué me refiero? ¿O no? Sí, profesor. Ok. Entonces, en realidad lo que tú quieres, o más bien uno de los criterios que utilizas para saber cuál de los dos quieres usar, es de qué tamaño es la molécula que quieres separar. Si es una molécula de DNA que está por arriba de 600 kilopares de bases, utilizas una de agarosa, porque en una de poliacrilamida no se va a separar y probablemente ni siquiera entre bien al gel. ¿De acuerdo? Entonces, arriba de 600 pares de bases, te conviene utilizar uno de agarosa. Y la otra depende de las muestras que quieres separar. Un gel de poliacrilamida está tan apretado que dos moléculas de DNA que sean diferentes tan solo en una base, o sea, en una base de longitud o dos bases de longitud, en el gel de poliacrilamida se separan porque está tan apretado que el simple hecho de que uno es una base más pequeño que el otro te permite diferenciar entre las dos. Eso no ocurre en un gel de agarosa. En un gel de agarosa tienes que tener al menos 50, 60 pares de bases para que puedas distinguir entre una y otra. ¿Sí? Entonces, el de poliacrilamida es mucho más sensible para detectar cambios de una o dos o tres bases en la molécula de DNA, pero el de agarosa es mucho más usado para ver DNA, porque una vez que tú aíslas DNA, las moléculas que obtienes son de alrededor de 25,000 pares de bases. Eso no entra en un gel de poliacrilamida. ¿Sí? Entonces, el de poliacrilamida es más sensible, pero tienes que usar fragmentos de DNA que son más pequeños. El de agarosa no es tan sensible, pero muchas veces lo que necesitas para diferenciar. Por ejemplo, cuando veamos PCR o una cosa como esa, muchas veces te das cuenta de que estás amplificando el fragmento de DNA que quieres por el tamaño. Entonces tú lo que haces es metes tu muestra de DNA a correr en el gel y si una banda que pese 1000 pares de bases es perfectamente diferenciable de una que pese 500 pares de bases en un gel de agarosa. ¿Sí? Bueno, Jessica dice que sí. En el chat dice, ok. Entonces asumo que ya me entendió a qué me refiero. Nada más es tamaño y sensibilidad. ¿Qué es lo que quieres ver? Usas uno u otro. Por lo general, por ejemplo, para el que ustedes están utilizando, o más bien para el que ustedes deberían de utilizar en su proyecto, como es DNA genómico, que es larón completo, es arriba de 25,000 pares de bases, utilizarían uno de agarosa.
¿Sí? ¿Qué de los colorantes, Leslie? ¿Para qué? Dice Leslie Vanessa que si puede utilizar los colorantes y que si puede utilizar el que sea. Entonces, le pregunto para qué, porque hay dos cosas que ustedes pudieran estar entendiendo como colorantes. Hay un colorante que se pone en la muestra, que es azul, y ese nada más sirve para ustedes darse una idea de dónde están poniendo la muestra. Porque acuérdense que el DNA, la solución de DNA no tiene color. Entonces, si estás hablando de ese colorante, se puede usar cualquiera que te permita verlo en el gel. Muchas veces utilizan azul de bromofenol, gilencianol, eh, uno naranja que no me acuerdo cómo se llama. Y eso estrictamente es un colorante. Si te estás refiriendo a intercalante, que ya es para ver el DNA bajo la luz ultravioleta, es una cosa distinta. ¿De acuerdo? El colorante muchas veces están mezclados. Y entonces dentro del tubo tienes un colorante azul que te permite ver dónde pusiste la muestra, porque si no sería muy difícil cargar la muestra dentro del gel. Entonces, esta como la pinta de azul, ya sabes en dónde está la muestra que tú quieres cargar. Pero eso no te permite verlo bajo radiación ultravioleta, porque ese colorante no interacciona con el DNA. Lo que tú necesitas en esos casos es un agente intercalador que interaccione con el DNA de doble cadena, se una a él y que aparte tenga la capacidad de que cuando lo iluminas con luz ultravioleta, sea capaz de emitir luz en otra longitud de onda que la puedas ver. Y así te permita visualizar el DNA. ¿De acuerdo? Dentro de esos intercalantes, entonces podrías usar varios. Seguramente vieron que el más usado era bromuro de tirio, me parece, que es muy sensible, se ve súper bonito, pero tiene el gran problema de que es cancerígeno. Entonces, tiene uno que tener cuidado cuando lo maneja. Debido al problema de que es cancerígeno, se han ido desarrollando una serie de agentes intercalantes para el DNA. Y esos agentes intercalantes ya son un poco más seguros. En ese caso está el Cybergreen, Red Yell, no me acuerdo cómo se llaman nosotros, pero son los más comunes, el Cybergreen y el Red Yell. Las dos cosas. O sea, ¿tú por qué te imaginas? Dice Leslie Vanessa que si el bromuro de tirio es cancerígeno, ¿el manejo o le pasa algo al DNA? Lo que tienen que entender es cuál es el mecanismo por el que el bromuro de tirio puede unirse al DNA. El bromuro de tirio, ustedes tienen las dos cadenas y el bromuro de tirio, hagan de cuenta que es esto, y se mete entre las dos cadenas. Y entonces se queda allí unido y altera la estructura del DNA. Entonces, cuando ustedes le ponen luz ultravioleta, este brilla, siempre y cuando esté unido a un DNA de doble cadena. La cosa aquí es, ustedes en sus células tienen DNA, ¿sí o no? Y asumo que la respuesta general fue sí. Entonces, el bromuro de tirio, si ustedes no están usando protección, el bromuro de tirio se va a unir a su DNA. Y a la larga hace ciertas alteraciones en el DNA que pueden o no ser reparadas. Y si no son reparadas, pueden conducir al cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los nuevos intercaladores que se utilizan, que se suponen son más seguros, no es que no se unan al DNA, sí pueden unirse al DNA. Lo que baja es la capacidad de atravesar la piel. De acuerdo que son menos liposolubles. El bromuro de tirio, si toca sus manos, eh, penetra la piel, penetra las células y se une al DNA que está dentro de sus células. Los nuevos intercaladores de DNA, los más seguros, se supone que no pueden atravesar la piel. Y entonces, aunque si tuvieran, o sea, si ustedes se la ponen a su DNA purificado, sí se va a unir al DNA. En el caso de que esté un organismo completo con su piel completa, se supone. O sea, aquí lo que tienen que entender es no es 100% seguro, siempre uno tiene que tener cuidado con eso, pero la probabilidad de que penetre la piel y se una a su propio DNA de la persona que está trabajando con él es mucho más baja que si usa bromuro de tirio. ¿Sí? O sea, esta es una de las cosas por las que
es importante conocer la estructura del DNA, de que como el DNA que estamos utilizando en el gel y el DNA que tenemos nosotros es exactamente igual, no hay ninguna razón por la que un intercalador no se una a nuestro DNA. ¿Sí? La única cosa que se puede hacer para evitar eso es cambiando la solubilidad de ese agente intercalador y que sea incapaz de penetrar la piel. Dice Ingrid, ¿dónde subiremos la corrección? La corrección no es una de la primera parte de la investigación. No es que me subas 2 documentos, Ingrid, sino más bien en el documento que me va subiendo cada semana, tiene que verse el avance de la semana anterior. ¿Me entiendes? Tú me estás entregando un protocolo que vas desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, yo lo que espero para este punto es que el informe que me entregas, el único informe que me vas a subir a la plataforma, tiene que tener la corrección de la primera, que sería la introducción, luego método para aislar DNA y luego método para ver si mi DNA se encuentra en buenas condiciones. ¿Sí? Entonces la Ok, corrección está integrada en el trabajo que vas entregando. ok. Sí, profesor. Yo tengo una pregunta. Bueno, otra. Checamos en Virtuami, teníamos una calificación originalmente, perdón, teníamos una calificación y luego cambió la calificación. Nada más quiero saber ¿En qué? cuál fue el motivo. Hay una cosa con el Virtuami allí, Ingrid. Eh, ¿Están clasificadas de diferente manera las tareas? ¿De qué fue perdón, ¿de qué fue la calificación? De lo ¿De de, un foro? sí, de un foro. Tenía, bueno, yo originalmente tenía 7, me parece, si Ujú, mal no recuerdo. ujú. Y luego ya tenía 6.5. Digo, son unas décimas, pero pues luego esas Sí, décimas ayudan bastante. la razón de que tengas Entonces, eso es que, acuérdate que somos 2 personas las que estamos viendo las calificaciones en el foro. Entonces, ok, por ejemplo, una la puede revisar Saraí y ella le pone una calificación de acuerdo a lo que piensa y puede hacer un comentario. Y después yo entro al foro y veo y puedo hacer un comentario también y poner una calificación extra. Lo que sucede con eso es que si ella puso la calificación, probablemente esa es la que te aparece. Pero si yo todavía estoy dentro del tiempo de calificar ese foro, me meto y tengo otra opinión y subo o bajo la calificación, no es que suba o baje la de Saraí, sino yo le doy una calificación que yo pienso que debería de tener ese comentario. Y los foros, en particular el de preguntas y respuestas, está configurado para que cada vez que califique, lo tome como si fuera una de las calificaciones y lo promedie. ¿Me entiendes? Entonces, muy probablemente tenías ya la calificación de Saraí, luego yo entré, revisé el foro otra vez y le di otra calificación y entonces cambia porque promedia la primera evaluación con la segunda evaluación. ok, ¿Sí? sí, Eso es lo que sucede. La otra cosa que quiero que tengan clara es que no he averiguado cómo haces para darles porcentajes a las calificaciones en Virtuame. Y entonces, como no sé cómo hacer eso, no lo he hecho y no he tenido tiempo para meterme a averiguar. Entonces, lo que voy haciendo es que los porcentajes o las calificaciones las voy descargando en una lista de Excel y ahí voy haciendo o sea, la ponderación, digamos. La calificación que te sale es la calificación que tienes, pero la ponderación respecto a si vale 20%, 40% de la calificación final, la voy a hacer en el Excel. ¿Sí? O apenas que averigüe en estos días cómo haces para hacer eso en virtual, que la verdad ok. no sé si lo hago. Ujú, Situación. ¿Quieren que empiece con la clase que les iba a dar la semana pasada? sí, Ok. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Un momento. Voy a apagar por un ratito el chat porque no puedo verlos completamente.
Ok, ven un puntero láser, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Ok. Entonces, esta actividad en realidad lo que sucedía es que yo la llevaba y la hacía Sí, profe. en el laboratorio. No en el laboratorio, en la clase, en la teoría. Y les llevaba unos panditas y les llevaba material para que hicieran un modelo de DNA basado en lo que se supone que ya ustedes estudiaron del DNA. Y la idea era, por un lado, empezar a aclarar algunos errores que pudieran tener y por otro lado, empezar a introducir el tema de replicación. Y esta actividad me parecía muy bonita por eso. La actividad en realidad está adaptada de esta página de internet que se llama Your Genome y la actividad está hecha para niños de primaria, en donde los niños de primaria tienen que hacer un modelo de un modelo de DNA en el que puedan ustedes ver, pues básicamente cómo funciona lo de la doble hélice y esas cosas. Entonces, la idea de esto era, permítanme, es que no sé qué pasa con esta ventana que está aquí. Voy a dejar de compartirles un momento. Perdón, tengo un problema técnico. Ok, ahora sí. Entonces la idea era, o las instrucciones dicen que tenían que escoger un material que representara nucleótidos para ustedes. La instrucción, así como está escrita ahí, dice instrucción 1, en el DNA vamos a encontrar 4 tipos de nucleótidos. Y los nucleótidos seguramente para ahora ya saben de qué están constituidos. Tienen que tener un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Lo que los hace diferentes a un nucleótido de otro es precisamente cuál es la base nitrogenada que está unida al azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de 4 nucleótidos distintos, lo que necesitaban era tener 4 elementos distintos. Cada uno de ellos tiene que representar un nucleótido en particular. Entonces, en el primer paso de la hélice, lo que yo haría si tuviera que hacer un modelo de panditas, sería asignar a cada uno de esos un nombre. Voy a decir, estas van a ser los adenilatos, guanilatos, timidilatos y citidilatos. Acuérdense que cuando ustedes dicen adenina, timina, guanina y citosina, en realidad de lo que están hablando es de la base nitrogenada. ¿De acuerdo? Cuando estoy hablando de un nucleótido, no es una adenina, es un desoxiadenilato, porque este es un nucleótido, es un desoxinucleótido. ¿De acuerdo? En el caso de DNA, tiene que tener el desoxi, porque el azúcar que está unido a ese nucleótido es un desoxi. Muchas veces, para facilitar el lenguaje en el que estamos hablando, nos referimos a ellos nada más por el nombre de la base. Pero una cosa que tienen que tener ustedes bien presente es que no estoy hablando de la base, sino estoy hablando del nucleótido. ¿De acuerdo? La diferencia entre uno y otro, como les decía, es precisamente la base nitrogenada que tiene unido a. Ya para ahorita ya deberían de saber cuáles son las purinas y las pirimidinas. Estas son las pirimidinas, estas son las purinas. ¿De acuerdo? Adenina, guanina son purinas, timidina, citosina son pirimidinas. Y hay ciertas reglas que seguramente ya saben para la formación de puentes de hidrógeno. Hay una cosa allí que no sé si todos ustedes la tomaron en cuenta a la hora de hacer su modelo. Y una de las cosas es que los nucleótidos tienen direccionalidad. Una direccionalidad que está definida por el azúcar. ¿Se acuerdan que el azúcar tiene cierta numeración que va 1', 2', 3', 4', 5'? Y ahí termina porque es una pentosa. Si tiene direccionalidad cada nucleótido, nosotros podemos saber, estamos conscientes de que un nucleótido tiene base nitrogenada, azúcar y fosfato,
Y nosotros sabemos que el fosfato siempre está en el extremo 5' de un nucleótido. Entonces, una de las ventajas o de las cosas por las que yo les llevaba un pandita es porque el pandita tiene direccionalidad. La parte de arriba, esta parte, es distinta que esta parte. Y entonces eso me permitiría a mí definir una direccionalidad en una cadena. Yo podría decir que en el extremo 5' un nucleótido tiene un fosfato libre y en el extremo 3' tiene un OH libre. ¿Hasta ahí todo bien? No puedo ver su chat, entonces tendrán que decirme alguien sí o no. Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, una de las cosas es que les pedí, bueno, ya definieron cuáles van a ser sus nucleótidos. Ahora lo que tendrían que definir es, o lo que tendrían que hacer es hacer una cadena de nucleótidos, polimerizar un nucleótido, para pasar de tener nucleótidos a tener una molécula de DNA o de RNA, o sea, un ácido nucleico. Si en este caso este fuera un nucleótido, ¿hacia qué lado crecería la cadena? O sea, si yo empezara a polimerizar nucleótidos, tendría que polimerizar de este lado o de este lado. Del lado contrario, ¿no? ¿Cuál es el lado contrario? O sea, si me dices el lado contrario, no me dices nada porque eso depende de tu perspectiva. ¿De acuerdo? Sería hacia el extremo del carbono 3. Exacto. Las polimerizaciones son hacia el extremo 3'. Entonces, en este extremo es donde yo tendría que empezar a adicionar un nucleótido. Y el siguiente nucleótido tendría que estar unido a este por su extremo 5'. Entonces, eso nos sirve para decir que las cadenas tienen una dirección de crecimiento, una dirección de polimerización. Y esa dirección la define cuál es el extremo libre que queda hasta arriba de la cadena. Y ese extremo es este que es el extremo 5'. ¿De acuerdo? Entonces, la primera instrucción que les dije, o que tendrían que haber leído, es forma un polímero de bases nitrogenadas de 5 panditas. Cuando yo les estoy diciendo que es un polímero, de hecho ahí debería decir de nucleótidos. Estoy diciendo forma un ácido nucleico, cuya longitud son 5 panditas o 5 nucleótidos. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es definir, ese es el extremo 5', y entonces allí voy a poner mi primer panda. ¿De acuerdo? A partir de allí, la única manera de crecer esa cadena de nucleótidos tiene que ser del 5' al 3'. Por lo tanto, en el extremo 3' del primer nucleótido, tengo que unirle un segundo nucleótido que se une con él por parte de su 5'. ¿Sí o no? Y entonces así voy avanzando. Ahí añado el tercer nucleótido, el cuarto nucleótido, el quinto nucleótido, y ese es mi 3'. ¿De acuerdo? Todos están alineados de la misma manera porque la unión entre un nucleótido y otro es un enlace fosfodiéster que tiene que ir del 5' de uno al 3' del otro. Cuando yo tengo toda la cadena, me fijo cuál de los panditas quedó con su extremo 5' libre. Este es el extremo 5'. Por lo tanto, este es el nucleótido que está en posición 5. Este es el extremo 3'. Por lo tanto, este es el nucleótido que está en posición 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bien. Entonces, ahora una de las cosas que quiero que era el objetivo de esta tarea, es, como no tengo ningún molde al inicio, el orden en el que a mí se me antoje la gana pegar estos nucleótidos es válido. ¿De acuerdo? Porque no hay nadie que me limite a hacer un cambio en eso. La cosa es, para la siguiente cadena, la cadena que es complementaria al DNA, ya está totalmente restringida la cosa. Porque como las cadenas son antiparalelas y complementarias, yo no puedo unir cualquier nucleótido en esta posición, sino que ya está definido por una cadena de DNA que es preexistente a. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo empiece a hacer mi siguiente cadena, ¿en dónde tengo que empezar? ¿Aquí o acá? ¿En el verde o en el rojo? En el verde. En el verde dicen. ¿Quién más? ¿Todos están de acuerdo con el verde? Sí. Sí. Sigue siendo tú la que habla. No vale que tú digas que estás de acuerdo. Entonces, la secuencia inicial, la secuencia de la primera cadena es esa. Y siempre que escriban una cadena de nucleótidos en un examen, en una tarea o en cualquier lado, tiene que estar escrita de esa manera, por convención. ¿De acuerdo? Siempre como vamos a leer, como nosotros estamos acostumbrados a leer
de izquierda a derecha, la primer base que ponemos, o el primer nucleótido que ponemos, es el que corresponde al 5'. Aquí está el 5', entonces el primero es A, C, G, T, C. ¿Sí? Y es importante que siempre pongan esto, 5' y 3', porque eso a mí me permite saber de qué lado a qué lado hay que leer la cadena. ¿De acuerdo? Me permite saber que este tiene un fosfato libre en su extremo 5' y que este tiene un OH libre en su extremo 3'. Es importante siempre mantener mucho cuidado con la direccionalidad, porque la direccionalidad a partir de aquí define todo. Toda la información que ustedes tienen en su genoma y la manera en que se va a leer está totalmente definida por la direccionalidad que tiene la cadena de DNA. No es lo mismo si yo, por ejemplo, si este fragmento, por ejemplo, codificara para una proteína, no es lo mismo leer de aquí para acá que de aquí para acá. Los aminoácidos que una van a ser distintos y el orden de los aminoácidos va a ser distinto y la proteína va a ser distinta. Entonces, una de las principales cosas que tienen que entender de aquí en adelante es que siempre hay que respetar la direccionalidad de las cadenas. En este caso, este palito que está aquí, usualmente en la clase les doy un palillo de esos de dientes, un mondadientes, está representando en este caso un enlace fosfodiéster. Ahora, como nos estaban diciendo antes, una vez que quiera hacer la siguiente cadena, la cadena complementaria, ya no tengo la libertad para pegar cualquier nucleótido que yo quiera. Y no solo eso, también estoy restringido en cuanto a la manera en que una cadena de nucleótidos crece. ¿De acuerdo? Yo podría empezar por aquí, asegurándome que tenga el nucleótido correcto, pero cuando empiece a polimerizar tendría que ser del 5' al 3' de este y la cadena crecería hacia arriba. Entonces, tengo que empezar por este lado. Un nucleótido que sea complementario a una citosina. ¿Cuál es el nucleótido que es complementario a la citosina? ¿La guanina? La guanina. Y entonces, para la segunda cadena, la cadena de nucleótidos que tengo que polimerizar allí está totalmente definida por la primera cadena. ¿De acuerdo? Porque biológicamente lo que ocurre es que lo primero que ocurre para saber yo que aquí va una guanina es que el nucleótido que se pegue en esa posición tiene que formar los puentes de hidrógeno correctos con el nucleótido que está en esta otra posición. ¿De acuerdo? Una vez que tengo la guanina allí, tendría que ver cuál sería el segundo nucleótido. En este caso, ¿qué sería? Adenina. 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 Y entonces, una adenina, o un adenilato en realidad, tiene que formar los puentes de hidrógeno correctos con respecto a esta timidina. Y una vez que los dos tienen sus puentes de hidrógeno correctos, entonces se forma el enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? Es un poco lo que les estaba platicando en la clase anterior, en la que les decía que una cosa es ser novios y otra cosa es estar casadas. Entonces, lo primero que haces es como tratar de interaccionar y ver si formas los puentes de hidrógeno correctos y después te comprometes en el enlace. ¿Sí? Los puentes de hidrógeno son mucho más inestables, mucho más débiles, y romperlos no necesitas energía. Pero un enlace fosfodiéster necesitas mucha energía para crearlo y necesitas mucha energía para destruirlo. Y así van continuando con la cadena. En este caso, tendría que ser otra guanina. Una vez que forma el puente de hidrógeno, después se forma el enlace fosfodiéster. Y al final tendrían que tener una timidina, que una vez que forma el puente de hidrógeno, forma el enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en una cosa aquí. Las cadenas están antiparalelas. ¿De acuerdo? Eso significa que esta crece del 5' al 3' en esta dirección y esta crece del 5' al 3' en esta dirección. Y una de las ventajas de usar un pandita o una figura que tiene direccionalidad o que tiene polaridad es que yo puedo representar eso aquí. Fíjense que estos panditas están paraditos con su cabeza hacia arriba y todos estos panditas están volteados con la cabeza hacia abajo. ¿De acuerdo? Y esa razón es porque yo definí desde el principio que este era el extremo 5' del nucleótido y este era el extremo 3' del nucleótido. En el caso de la cadena, este es el extremo 5' de la cadena y este es el extremo 3' de la cadena. ¿De acuerdo? Cuando yo trate de ver cuál es la secuencia de esa segunda cadena, mi secuencia también se escribe de la misma manera, siempre de izquierda a derecha, empezando con el 5'. Entonces, como ahora estoy leyendo yo esta cadena, la secuencia es 5', G, A, C, G, T, 3'. ¿Sí?
Ahora, si estos son los enlaces fosfodiéster, ¿qué representa este? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Esos son los puentes de hidrógeno. Los nucleótidos dentro de la misma cadena están unidos covalentemente por enlaces fosfodiéster. Estos y estos. Una cadena con la otra están unidas no covalentemente, sino por puentes de hidrógeno. Lo que le da estabilidad al DNA es que es una cadena gigantesca y que entonces la estabilidad para que mantengan las dos cadenas unidas es la suma de la fuerza de todos estos nucleótidos o de todos estos puentes de hidrógeno que se forman entre miles y miles y miles de nucleótidos a lo largo de toda la cadena. ¿De acuerdo? Ahora, dice ahí, ¿por qué deben estar de cabeza los panditas de esta fila respecto a esta fila? Ya les dije, porque los nucleótidos tienen polaridad y tienen que crecer del 5' al 3'. Ok, ahora, ya nada más algunos que quisieran verse más elegantes y si quisieran hacer una representación más correcta de los panditas, lo que tendrían que hacer, o de la cadena de DNA, lo único que tendría que hacer es girarla un poquito para que adquiera la estructura de una hélice, como si fuera una escalera que está girando sobre su propio eje. Entonces, para obtener la doble hélice, deberían girar su molécula hacia la derecha. ¿Qué obtienen si la giran hacia la izquierda? Otro tipo de DNA, o que no es la estructura más correcta, pero que se ha logrado determinar in vivo. Ahora, la segunda o una de las cosas que les pregunta es, ¿cuántas purinas hay? ¿Cuáles son las purinas? ¿Se acuerdan? De todas esas. Adenina, timina, guanina o citosina. El aceite. Adenina. Citosina y timina. ¿Las purinas son qué? Adenina y guanina. Adenina y guanina, niña. Adenina y guanina son las purinas. ¿Cuántas purinas hay en total aquí? Cinco. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas pirimidinas hay? Igual 5. 5. ¿Cómo lo sé? El número de purinas siempre es igual que el número de pirimidinas. ¿De acuerdo? Porque una purina siempre forma puentes de hidrógeno con una pirimidina. ¿De acuerdo? Entonces aquí les digo cuántas purinas hay. Luego les pregunto cuántas pirimidinas hay. 5. Y aquí están definidas cuáles son. ¿Cuál es la conclusión de eso? El número de guaninas siempre es igual al número de citosinas. Es lógico. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar en donde yo tenga una guanina en una cadena, del otro lado siempre voy a tener una citosina. ¿Sí? Y el número de adeninas es exactamente igual que el número de timidinas. Es lógico. ¿Por qué? Porque en cualquier punto de cualquiera de las dos cadenas que tenga una timina, del otro lado voy a tener una adenina. Entonces, si aquí tengo una, tengo que tener una de estas. Si aquí tengo una, tengo que tener una timina. Y entonces, el número de guaninas es igual al número de citosinas. El número de adeninas es igual al número de timinas. Y los porcentajes, por lo tanto, también son iguales. ¿Sí? Ahora, fíjense que estos dos son purinas y estos dos son pirimidinas. Y una purina siempre está pareada con una pirimidina. Eso significa que el número de purinas en cualquier cadena de DNA que escoja es exactamente igual que el número de pirimidinas. ¿Cómo se llama eso? Esas son las reglas de Chargaff. ¿De acuerdo? Es una observación experimental que le costó mucho trabajo a Chargaff y probablemente él nunca supo exactamente qué significaba el hecho de que siempre hubiera el mismo número de purinas y pirimidinas. Ahora es súper lógico para nosotros porque sabemos cuál es la estructura del DNA y sabemos cuáles son las reglas de apareamiento entre un nucleótido y otro. Pero piensen que en ese momento él no lo sabía. Lo único que sabía era eso. Y si nosotros podemos ir del camino de yo sé la estructura, entonces te puedo decir que el número de purinas es igual que al número de pirimidinas, lo que Watson y Crick hicieron cuando descifraron la estructura del DNA hicieron al revés. ¿Qué estructura de DNA explica que siempre hay el mismo número de purinas que de pirimidinas y el mismo número de guaninas que de citosinas? ¿Sí me entienden? Entonces, este ejemplito
sirve precisamente para que vean cuáles son las reglas de Chargaff, que es parte de lo que les dejé de tarea, pero obviamente con una secuencia mucho más grande. ¿Sí? Este es importante. Ya habíamos visto por qué en una de las cebras de panditas todos tienen la cabeza hacia arriba y en el otro todos tienen la cabeza hacia abajo, y es por la polaridad de la cadena. La siguiente pregunta es súper importante para definir una molécula de DNA. Ya saben que el DNA tiene dos cadenas, que los nucleótidos de una cadena están unidos entre sí, en la misma cadena, por enlaces fosfodiéster, y una cadena se une con la otra por puentes de hidrógeno. Ahora la pregunta, ¿las cadenas son iguales? ¿Sí o no? Espero que todos estén diciendo al unísono, no, no son iguales. Esta es una de las características que define el DNA y una de las características que permite a la información genética duplicarse. Las cadenas de DNA no son iguales entre sí, son complementarias. ¿De acuerdo? En cualquier lugar en donde tenga una adenina voy a tener una timidina del otro extremo, o en la otra cadena, y en cualquiera que tenga una guanina voy a tener una citosina. Si yo escribo las dos cadenas de DNA no representadas así, sino como se supone que se representan escritas, del 5' a 3' y esta de 5' a 3', ustedes pueden ver que las cadenas definitivamente no son iguales. ¿De acuerdo? Cuando alguien les pregunte cuál es la estructura del DNA, tendrían que decir, es una doble hélice formada por dos cadenas de nucleótidos. Los nucleótidos de una sola cadena están unidas entre sí por enlaces fosfodiéster. Las dos cadenas se unen entre sí, una con otra, por puentes de hidrógeno. Las cadenas son antiparalelas. Significa, esta crece hacia acá y esta crece hacia allá, hacia arriba. Y las cadenas son complementarias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es súper importante saber esto? Primero, ¿creen que ese modelo de la doble hélice está completo? ¿Sí o no? Y si no, ¿qué le falta? Alguien, muchachos. ¿Ya vieron el mail de la sesión espiritista en la que uno tiene que preguntar quién está? Alguien conteste. Les falta el azúcar, bueno, la desoxirribosa y les falta los grupos de fosfato. Ok, pero eso está representado por el oso. El oso no está representando una base en ese caso. Está representando un nucleótido. Y el nucleótido, por definición, tiene su grupo fosfato, su azúcar y su base nitrógena. ¿Sí? ¿Qué falta allí? Bueno, no sé si sea, unos tienen dobles enlaces y otras tienen triple enlace. Ok, no son... Aquí hay que tener cuidado con las cosas. No es un enlace porque usualmente cuando dices un enlace, se refieren a un enlace covalente, fuerte. Más bien puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esa es una de las grandes diferencias también. Y se va a volver súper importante cuando ustedes determinen en qué punto pueden abrir una cadena de DNA. Porque el número de puentes de hidrógeno que se forman en una región en particular del DNA depende de la secuencia de esa región de DNA. Entonces, como decía quien no veo porque no veo sus... No, mientras tengo presentación completa no veo quién habla. Cuando estamos hablando de una interacción entre un timidilato y un adenilato, o entre timina y adenina, estamos hablando de dos puentes de hidrógeno. Cuando estamos hablando de una interacción entre una guanina y una citosina, estamos hablando de tres puentes de hidrógeno. Entonces, si yo quisiera hacer más exacto ese modelo, en realidad lo que tendría que poner sería que siempre que tenga una adenina y una timidina, tendría que tener dos puentes de hidrógeno, como en este caso. Y siempre que tenga una guanina y una citosina, tendría que tener tres puentes de hidrógeno, como en ese caso. Ahora, la parte importante aquí es que este modelo nos explica cómo ocurre la replicación del DNA. La manera en la que se replica el DNA es muy sencilla. Yo lo único que tendría que hacer para replicar y obtener dos moléculas que son exactamente iguales que esta, es basarme en las mismas características del DNA y en todas las cosas que les he venido diciendo. Lo primero que tendría que hacer sería separar estas dos cadenas. Y para separar esas dos cadenas, lo que hay que hacer
es destruir las interacciones de puentes de hidrógeno que hay entre las dos cadenas, que como ustedes se acuerdan, no son tan fuertes como las de un enlace fosfodiéster. Entonces yo lo rompo y separo las cadenas. Una vez que separé las cadenas, yo puedo usar cada una de ellas como si fuera un molde para hacer una cadena nueva. En este caso tengo una cadena que me va a definir cuál sería la secuencia de la cadena complementaria y tendría que empezar a trabajar o a polimerizar una cadena nueva en el sentido en que crecen todas las cadenas de ácidos nucleicos, del 5' al 3'. Si este me está diciendo que este es el 3', yo tendría que empezar por aquí, del 5' de la siguiente cadena, de la cadena que estoy haciendo nueva, y empezar a polimerizar hacia el 3' de la cadena nueva. ¿De acuerdo? Y si lo puedo hacer con esta cadena, lo puedo hacer con esta cadena también. En el sentido contrario. Si aquí está mi 3', yo tendré que empezar de aquí, en el 5', y empezar a polimerizar hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tendría que saber es cuál es el extremo 5' en cada una de ellas. Y no estoy hablando ahora del 5' de la cadena que ya está, sino del 5' de la cadena nueva que voy a sintetizar. Ver cuál es el nucleótido que puede formar los puentes de hidrógeno correctos con la cadena complementaria y seguir hacia adelante. Ahí otra vez formo puentes de hidrógeno correctos y entonces formo el enlace fosfodiéster. Puentes de hidrógeno, enlace fosfodiéster, puentes de hidrógeno, enlace fosfodiéster, puentes de hidrógeno, enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cosa aquí? Ahí está otra vez ya el 3' de los dos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto es lo que llaman una replicación semiconservativa. ¿Por qué? A partir de una sola molécula de DNA, obtuve dos moléculas de DNA que son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Con una diferencia. Cada una de las dos hélices que se formaron ahora, en realidad tienen una cadena que era preexistente. Esta cadena era parte de la cadena original y la cadena nueva es esta. Mientras que esta cadena era parte de la cadena original y la cadena nueva es esta. ¿Sí? Ahora que tengo dos moléculas de DNA, el DNA se replicó. En vez de tener una sola molécula de DNA, tengo dos moléculas de DNA. Y es semiconservativa, porque cada una de las nuevas moléculas de DNA tiene una hebra vieja y una hebra recién sintetizada. Una hebra que ya estaba preexistente en una molécula de DNA anterior. ¿De acuerdo? Y este hecho de que las cadenas de DNA sean complementarias, sean antiparalelas, es lo que permite que el DNA pueda replicarse de una manera precisa, de que pueda obtener dos moléculas de DNA que tienen exactamente la misma cadena de nucleótidos, y como tienen exactamente la misma cadena de nucleótidos, tienen exactamente la misma información codificada. ¿De acuerdo? Esa es la implicación biológica del DNA, de la estructura del DNA. Que la misma estructura del DNA explica cómo se transmite la herencia de padres a hijos. ¿Sí? Y de hecho, cuando Watson y Crick obtuvieron el premio Nobel por descubrir la estructura del DNA, en realidad no es tanto por descubrir la estructura del DNA, sino porque la estructura del DNA explica cómo es que la información genética se puede ir pasando de padres a hijos. Ahora, si yo sustituyo, por ejemplo, los modelos de panditas por esta cadena de DNA, que está representando exactamente la misma cosa. Esta es una cadena, esta es otra cadena. Este está en el 5' y la cadena va creciendo hacia el 3'. Por lo tanto, esta está del 5' aquí abajo y va creciendo hacia el 3'. Siempre que tengo una purina, tengo una pirimidina enfrente. Ahí están marcadas. Y siempre que las bases son timidina y adenina forman dos puentes de hidrógeno, siempre que son guanina y citosina forman tres puentes de hidrógeno. En este caso, para quien me preguntó antes, aquí sí se ve el azúcar y aquí sí se ve el enlace fosfodiéster, que sería este, o el grupo fosfato del que hablaban. Y el mecanismo para replicar es exactamente el mismo. Separo las cadenas rompiendo los puentes de hidrógeno y empiezo a polimerizar las cadenas en dirección 5', 3' de la cadena nueva que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de replicar es exactamente igual que ocurrió con los panditas, primero formando los puentes de hidrógeno, después formando el enlace fosfodiéster. Y ahí están los dos artículos de Watson y Crick que les valieron el premio Nobel. El primero es este, estructura molecular de los ácidos nucleicos, pero el que vale el premio Nobel es este,
implicaciones genéticas de la estructura del DNA, y fíjense que la diferencia entre uno y otro es de solamente un mes. ¿De acuerdo? En el momento en que ellos descubrieron cuál era la estructura del DNA y que pudieron decir son antiparalelas, son complementarias entre sí, forman una doble hélice, en ese momento también pudieron imaginarse cómo el DNA se replica. Y experimentalmente se fue demostrando a lo largo del tiempo.